Estoy aquí en el monte Tabor. Estoy aquí ante una vista maravillosa y estoy en una parte que normalmente los peregrinos no visitan, aquí en el monte Tabor. Entonces vamos a ir mostrando, vamos a explicar algunas cosas, pero antes les quiero mostrar lo que tengo aquí delante. Yo no sé qué tanto la cámara logre captar esta belleza del sol que está ya a punto de entrar en el ocaso, y bueno, también para mí a punto de oscurecer, pero una belleza a esta altura. Esta es la montaña más alta de Galilea, y tomo pie de esto que acabo de decir, la montaña más alta de Galilea, porque precisamente si nos fijamos bien en el Evangelio, en realidad ninguno de los evangelios dice que la transfiguración del Señor haya sido en el monte Tabor. No se dice. Se dice que Jesús se llevó a sus discípulos, subió con ellos a una montaña alta. Y entonces, pues, obviamente no dice, pues, cuál era esa montaña alta. De hecho, aquí comienzo leyendo en Marcos capítulo 9. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan y subió con ellos solos a una montaña alta. Ahora, ¿eso quiere decir que está en duda si fue aquí? En realidad no, porque no solamente es la montaña más alta, y es lógico que aquí dice que es una montaña alta y es muy probable que sea aquí, sino porque no todo está escrito en la Biblia, y sin embargo, desde los primeros siglos en este lugar, ya los cristianos hicieron las primeras iglesias y monasterios de oración, recordando la transfiguración. Quiere decir que la iglesia, que está viva desde el primer momento, desde los apóstoles y desde Jesucristo, pues ya tenía un culto en estos lugares, y por tanto ya se había transmitido esa tradición, que no es una tradición de habladuría, sino que es una tradición sagrada de oración y de culto en estos lugares santos. Pues bien, Jesús vino con estos 3 apóstoles y vino a esta montaña alta. ¿Y a qué vino? Vino a orar con ellos. Es decir, Jesús organizó un retiro. Y si vino a la montaña alta y llegar hasta aquí, miren que me ha costado y vine en coche, pues no era pues para estar aquí una tarde, ir y volver. Era un viaje realmente largo, y por tanto pues un retiro de varios días seguramente. Subir hasta aquí, acampar, y por eso veremos también Pedro le ofrecerá al Señor si quiere que haga un campamento, unas tiendas en este lugar. Bueno, pues continúo leyendo. Vinieron a hacer su retiro. Jesús no se trajo a los 12, se trajo únicamente a 3, a Pedro, Santiago y Juan, los mismos que después se llevará también a presenciar la resurrección de la hija de Jairo, y también los mismos 3 que se llevará a Getsemaní, y que lo verán en ese momento durísimo de sufrimiento y de dolor. Aquí lo vieron transfigurado en luz, en Getsemaní lo vieron transfigurado en un rostro doloroso, lleno de sufrimiento, donde sudó sangre. Necesitaban prepararse. Entonces subió con ellos a esta montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús, y entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y estaban asustados, no sabía
lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Vamos a explicar primero lo que acaba de ocurrir. En medio de ese retiro que Jesús los trajo a orar, seguramente les habrá predicado también, le habrá dado algunas pláticas y algunas meditaciones, como decimos en los retiros de ahora, y habrá hecho oración con ellos. Pero en ese momento entraron en un momento de misticismo en el cual Cristo se les manifiesta y corre el velo de su humanidad, por decirlo así, corre esa cortina de su humanidad y les muestra su divinidad aquí, en este lugar maravilloso, les muestra su divinidad. Se apartaron del mundo, vinieron a una montaña alta a orar y se encuentran y conocen a Cristo, el rostro verdadero de Cristo. Quedan extasiados. Y en ese momento de verdadero éxtasis, entonces Pedro empieza a decirle, hagamos 3 tiendas, vamos a quedarnos aquí. ¿Para qué volver abajo con la gente? Y es una tentación, ¿no? Cuando uno tiene una experiencia espiritual, quererse quedar para siempre en ese recogimiento y ya no volver a tener más trato con las criaturas, o ya no tener que volver a la vida cotidiana. No sabía lo que decía, dice el Evangelio, porque estaba fuera de sí, pero también porque no es posible. El Señor los trajo aquí para darles una experiencia de oración, pero para prepararlos a lo que sigue, a la misión. La oración es también, sí, es un fin en sí mismo, en cierto sentido, encontrarse con Dios, pero también es un medio de enriquecimiento y de fortalecimiento para la misión. Entonces, continúa diciendo, vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque se le había aparecido, dice aquí, se les aparecieron Elías y Moisés. Elías, profeta, el representante de los profetas; Moisés, el autor de los libros de la ley, ¿no? El autor es Dios, pero a través de Moisés. La ley y los profetas, eso es cuando vemos que la Biblia dice la ley y los profetas, se está refiriendo a la Biblia, ¿okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús conversando con la Biblia entera, o dicho de otra manera, Jesús mostrando que Él es el sentido pleno de la Biblia entera. Toda la Biblia habla de Cristo. Y entonces Pedro dice, vamos a hacer 3 tiendas. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió. ¿Que esa nube qué es? Es la gloria de Dios, que representa al Espíritu Santo. Y esa nube desciende sobre ellos y después los cubrió. Y de esa nube del Espíritu Santo sale la voz del Padre. ¿Cómo sabemos que es la voz del Padre? Pues por lo que dice. Dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Algo muy parecido a lo que dijo en el bautismo. Es decir, una confirmación de Cristo. Y se encontraron en una manifestación de la Santísima Trinidad. Eso es lo que está ocurriendo en ese momento que estamos escuchando. La Trinidad se manifestó. El Padre, Cristo, que es el Hijo, mostrando su divinidad, y el Espíritu Santo que desciende sobre ellos. Por tanto, ese encuentro con Dios glorioso aquí en esta montaña alta. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Importantísimo esto. ¿Por qué? Lo que está diciendo es, ellos vieron a Moisés, la ley, a Elías, representando a los profetas, vieron a la Trinidad, vieron todos estos elementos y al final levantan la vista y vieron a Jesús solo. En Cristo encontramos a Dios y en Cristo encontramos la plenitud de la revelación y en Cristo solo tenemos todo lo necesario. Entonces, continúa. Jesús, cuando bajaban de la montaña, les mandó, no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían
¿qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos? Le preguntaron. ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Esto último, ya hemos explicado en alguna otra ocasión, que se refiere a Juan el Bautista, que es precisamente quien es ese Elías anunciado, ese profeta que venía a preparar los caminos del Señor. Pues en este lugar fue esa experiencia mística, y el Señor también quiere que nosotros tengamos una experiencia de encuentro con Él, y tenemos que propiciar esos momentos de oración, primero de oración cotidiana, esos pequeños momentos de tabor, de recogimiento, de encuentro, de contemplar a Cristo, de encontrarnos con Él. Y luego también algunos momentos en el año, en el mes, en el día, en la semana tener un día especial de oración, en el mes poder tener alguna actividad también de oración, no dejarlo pasar, y en el año. ¿Cuántas personas tienen esa costumbre de una vez al año hacer unos ejercicios espirituales? Es decir, subir al Tabor, tener un fin de semana de retiro. Todo lo necesitamos. ¿Para qué? Para ver a Cristo y para prepararnos, porque después del Tabor nos va a llegar el Getsemaní, nos va a llegar el momento difícil, nos va a llegar el momento duro. Entonces necesitamos estos encuentros profundos con el Señor Jesucristo, y no podemos quedarnos solo en eso, sino que saber que eso es para la misión también, para después bajar del Tabor y continuar junto a los hombres y en medio de las luchas, en medio de las dificultades, pero dando lo mejor de nosotros mismos para transmitir el Evangelio. Que el Señor te bendiga desde el Tabor, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace 2000 años el Evangelio salió desde Jerusalén y se extendió por el mundo entero. Hoy seguimos necesitando que el Evangelio siga llegando a muchos corazones. Te invito a ayudarme a compartir la palabra de Dios, y te doy 3 ideas para ello. Primero, suscríbete al canal, dale me gusta y comenta este video. De este modo, muchas más personas podrán encontrar estos videos en YouTube. Segundo, comparte este video en tus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram. Y si aún deseas hacer algo más, sientes que estos videos te han hecho algún bien, puedes también enviar una aportación económica a través del enlace que encuentras en la descripción debajo de este video. Así apoyarás este esfuerzo de evangelización. Que Dios te bendiga.